Doctoras, doctores, buenas tardes. Bienvenidos a esta jornada de la tarde. Espero que, aunque tiene un componente técnico, o más bien, tiene bastante componente técnico, espero que no haya sido ese el motivo por el que se hayan escapado muchos. No, aunque va a tener un tema técnico, no va a tener los conceptos técnicos sangrientos que se acostumbran en los espacios así de tecnología. Vamos a conversar sobre unos conceptos relacionados con la base tecnológica que podría sustentar el procedimiento administrativo y el procedimiento administrativo electrónico. Lo primero que hay que entender es que hace unos 20 años o más años, uno podría pensar que la información tenía unas características que no tiene la información al día de hoy. Al día de hoy, que estamos en un mundo digital, que estamos en un mundo completamente electrónico, las características de esa información son otras. Sin embargo, los procesos y procedimientos de las entidades, las actuaciones administrativas, ese tipo de trámites que se adelantan a nivel de las entidades, se deben seguir haciendo, estemos o no en el mundo digital o estemos en el mundo análogo. Entonces, para entender ese tema de cómo nos ayuda la tecnología a apropiar estos conceptos cuando estamos en este mundo que es el mundo digital, creo que sí es necesario primero entender cómo se está moviendo el mundo digital y cómo estamos comparando ese mundo digital con el mundo análogo. Estoy seguro que se han conversado temas de equivalencias funcionales y ese tipo de temas, pero cuando uno quiere ver ya la realidad, pues es difícil como hacer el ejercicio mental de cómo llegar a ese mundo digital y poder tener todos estos temas enlazados. Entonces, lo que vamos a ver hoy es un tema de conceptualización. Vamos a ir adelantando temas de conceptualización. Voy a ir haciendo unos ejemplos en internet sobre cómo ve uno el tema tecnológico sobre ya las propiedades relacionadas con esto que nos reúne hoy acá. Entonces voy a estar yendo de aquí para allá y ustedes si quieren ahí en su computador portátil, en su tableta, los que tienen digamos internet y eso, pues lo vamos haciendo conjuntamente y yo lo voy a ir mostrando acá para que veamos cómo es el ejercicio. De todos modos les sugiero tomen noticas para que en su casa usted haga el ejercicio allá, no sé, de pronto mañana tipo 6 de la tarde pues no se va para cine sino se dedica ya a hacer las tareas y ese tipo de cosas, ¿sí? Bueno, entonces empezamos el tema. La universidad y el observatorio pues me han solicitado, digamos, me han pedido revisar las características y requisitos de las plataformas tecnológicas que soportan el procedimiento. Digamos que si estuviéramos en un ambiente netamente técnico, entonces yo podría empezar a mencionar el servidor y el software, el sistema operativo y entonces la base de datos y todo ese tipo de cosas, pero pues no lo vamos a hacer así tan sangriento, lo vamos a ir haciendo paso a paso para llegar finalmente allá. Vamos a llegar allá, pero vamos a ir pasito a pasito para ir entendiendo. Lo primero que tenemos que hacer es como entender esa conceptualización desde el punto de vista tecnológico. Vamos a ver después como qué estándares podríamos aplicar para entender ese concepto que estamos mirando en el primer punto. Vamos a mirar un tema de lo que es la arquitectura, ¿sí? Para los que son técnicos, ingenieros, pues ya ellos saben qué es una arquitectura, pero el resto de personas debemos entender qué es una arquitectura. Y por último, vamos a ver en sí lo que nos trae a este curso, que es como las características y las plataformas que se traen aquí a este tema. Entonces, para entender primero el ejercicio, uno sí tiene que hacer un ejercicio, para entender el tema uno tiene que hacer un ejercicio primero de hacer una comparación de ese mundo análogo del que veníamos y el mundo digital en el que estamos. Uno podría hacer un ejercicio de mirar una persona que está tocando un instrumento musical, por ejemplo un violín o un piano, y para entender cómo se mueve esa información, la información, si uno pudiera hacerle suma a esa información, uno percibe que esa información tiene unas características esenciales. Así como yo les estoy hablando y esa información les está llegando a sus oídos, esa información tiene unas características esenciales. Igual pasa si uno tiene una pintura en un museo y uno se acerca lo suficiente a esa pintura, esa información que llega a sus ojos también tiene unas características esenciales, las características del mundo análogo. La información que le llega a sus oídos, la información que le llega a sus ojos. ¿Qué características tiene esa información del mundo análogo? Pues que no hay valores intermedios. Si uno le hace zoom a esa información,
no hay valores intermedios. Por más que le haga zoom, yo nunca podré ver un punto intermedio, sino veré siempre un valor continuo. Igual pasa con las imágenes o el cuadro. Cuando yo me acerco, no puedo percibir un punto exacto donde haya un valor predeterminado de un color o algo, porque eso depende de cómo el artista pasó la brocha, la cantidad de pintura que le pasó, la textura del lienzo, en fin, una serie de cosas. Es decir, que en el mundo análogo, en este que le estoy hablando, no hay valores intermedios, los colores son únicos, la información tiene un aspecto limpio. Eso es lo que pasa. Uno podría hacer el mismo ejercicio en el mundo digital y uno podría estar escuchando el mismo violín o el mismo piano y resulta que uno se acerca a ese piano y encuentra que es un teclado digital de esos Yamaha y cuando uno ve que se parece mucho la información empieza uno a pensar, bueno, y entonces, ¿cuál es la diferencia entre esos dos si se escucha igualito? Si uno pudiera hacerle zoom a esa información del mundo digital, ahí sí hay una diferencia grande. ¿Sí? Hay una diferencia grande. Mire que los valores sí tienen un valor predeterminado. En el mundo análogo no había forma de saber que había un valor, mientras que en el mundo digital sí tiene un valor predeterminado. Igual pasa con el mundo de las imágenes. No sé si ustedes se han dado cuenta que cuando le hacen zoom permanente a una fotografía del mundo digital, se empiezan a ver como una serie de cuadritos o píxeles. Bueno, cada cuadrito tiene un valor predeterminado en ubicación, ¿sí? En ubicación y en color, ¿sí? Entonces, mire esa diferencia. El mundo análogo no tiene valores predeterminados, el mundo digital sí tiene unos valores predeterminados. El mundo análogo tiene un aspecto limpio, tiene unos colores únicos, en cambio el mundo digital sí tiene unos valores predeterminados para eso. ¿Cómo se llegó allá, doctoras, doctores? Pues bueno, muchos matemáticos, físicos, ingenieros se dieron cuenta que tomando una señal original de audio, por ejemplo, en este caso, tomándole una serie de muestras a esa señal, yo podía sintetizar esa información y simular la señal original bastante parecida, y simular esa señal muy parecida a la señal original. ¿Sí? Entonces yo tenía la información, le tomaba unas muestras y luego de que tomaba esas muestras yo podía simular esa señal original. ¿Dónde ve uno eso, doctores? ¿Dónde ve uno eso? Uno lo ve en los MP3. No sé si se han dado cuenta que hay unas canciones de MP3 que la misma canción en un sitio suenan súper bonito, súper nítido y en otras suenan más o menos perrata. No sé si lo como dicen los muchachos ahora, suenan de X, sí, regular. No sé si se han dado cuenta de eso. Hay unas que suenan, la misma canción suena bien bonito y la otra canción suena más o menos X. ¿Sí? Eso es porque la que suena más o menos X tiene menor frecuencia de toma de muestras de la señal original que la que suena bonito. Entonces la lección es, borre de su iPad, de su iPhone, de su MP3 aquellas canciones de 56 kbps y deje las de 320, porque las de 320 kbps tienen mayor toma de frecuencia de muestras de la señal original, por lo tanto, la señal resultante es muchísimo más nítida que la señal original. Igual el mismo ejercicio se puede hacer con la imagen. Yo tengo el mundo real, le tomo una muestra, después de que le tomo una muestra, le doy un valor, y después de que le doy un valor, ese valor lo codifico para poder tener como resultado una señal bastante parecida a la señal original. ¿Sí? ¿Dónde ve uno esto? Pues en las cámaras digitales. Entonces, el proceso de digitalización, doctores, doctoras, desde el punto de vista técnico, no es tomar una hoja y pasarla por un escáner. El proceso de digitalización son 3 pasos que se definieron hace mucho tiempo. ¿Sí? Una toma de muestras, una cuantificación de esas muestras, es decir, darle un valor a esas muestras y por último darle un código a esas muestras, para que el código represente muy cercanamente la realidad. Entonces son 3 pasitos: toma de muestras, cuantificación y por último darle un código para que ese código represente la realidad. De todos modos, doctoras, doctores, estar en el mundo análogo o estar en el mundo digital no quita que yo deba cumplir una serie de condiciones para que desde el punto de vista legal, normativo, procedimental, pues yo tenga validez de esa información que tengo, no importa que sea en el mundo análogo o en el mundo digital. ¿Qué características son esas que yo seguramente creo que ustedes ya las vieron y las vamos a ver rápido? Una de ellas es la legibilidad, que la información sea legible, que se entienda, que yo sepa que es esa información y no otra.
legibilidad. La otra es la de procesabilidad, y es que la información la pueda procesar de alguna manera, pueda tomar información, procesarla y generar otro tipo de información. Mira que yo no estoy hablando todavía de si eso es en el mundo análogo o digital, estoy hablando de los dos mundos porque en los dos se tiene que cumplir el tema. La otra característica es la de reusabilidad, y es que yo pueda coger esa información, tomar esa información y reusar partes de esa información. No sé si todo el mundo ha reenviado correos electrónicos, seguramente sí, estoy reusando información, tomando la información y reusándola. La otra característica es la de autenticidad. Ustedes ya lo vieron en esta jornada que ya se ha adelantado, pues que la información sea auténtica, ¿sí? Que yo sepa la procedencia de esa información, que la información yo sepa que tiene unas características tales que me permiten definir que sí es la información que es, autenticidad. La otra es la de confiabilidad, yo puedo confiar en esa información, la información independiente que sea análoga o digital, yo puedo confiar en esa información. La otra característica es la de integridad, ¿sí? En este ejemplo, aquí los más observadores, observadoras, la información de la izquierda es totalmente diferente a la información de la derecha. ¿Por qué, doctores? Despierte a su compadre, a su comadre y pregúntele, ¿por qué la información de la izquierda a la derecha es totalmente diferente? A ver, los más observadores, o las más observadoras. ¿Qué ven ustedes allá a la izquierda o a la derecha que lo difiere? Hay un puntico rojo, ¿cierto? Hay un puntico rojo, hay un puntico rojo. Entonces la pregunta es, ¿se parece mucho la información? Se parece mucho, ¿pero es la misma? No es la misma, ¿cierto? No es la misma. Característica de integridad, que la información no cambie. ¿Cuál sería el método para verificar integridad en el mundo análogo? Doctoras, doctores. Cotejar, ¿cierto? Entonces yo tomo una información, tomo la otra información y al ojímetro, como dicen por ahí, tomo la información y al ojímetro, ¿cierto? Bueno, pues en el mundo digital hay una forma de hacer una verificación de integridad. Y vamos a hacerlo muy rápidamente en esta página que está ahí, que es www tal. Ustedes toman esa información, lo voy a hacer aquí muy rápidamente para demostrarle cómo puede uno, por ejemplo, verificar integridad en el mundo digital. Entonces, esa página lo lleva a esta paginita que está acá. ¿Listo? Hay una técnica para verificar integridad en el mundo digital que se llama hashing. Así se llama, hashing. No es el hash de Carolina Cruz, el del noticiero, sino es hashing, ¿sí? Esa es la técnica para verificar integridad. ¿Listo? Y el resultado de verificar la integridad es un numerito que se conoce como hash. Como hash. Entonces tenemos la técnica que es hashing, el resultado de aplicar el hashing que es un número que llama hash, ¿sí? Y hay varios sabores de hashing o varios estándares de hashing. Vamos a verlos más adelante. Entonces, los que están tomando notica o los que tienen ahí su computador, que tienen la página desplegada, ahí donde dice el texto donde yo voy a poner, ese es el documento que yo quiero verificar integridad. Le voy a poner aquí, bienvenidos. Bienvenidos al hashing. ¿Sí? Y le voy a calcular el hash dándole clic en el botoncito de hash. Aquí se puede demorar una media hora, 2 horas. No, tranquilos, no se van a demorar tanto. Mire, doctores, esto que está aquí abajo es el resultado de tomar una información en el mundo digital y hacerle el cotejo, como decía ya el doctor Marco, hacerle el cotejo técnico de la información. Hay varios sabores de hash, como les mencionaba, mire, hay uno que se llama el MD5, que es bastante popular, el SHA1, SHA256 y de ahí para adelante. Así de esta manera yo verifico que esa información no haya cambiado. ¿Se acuerdan del puntico rojo allá? De la información de anterior. Pues bueno, vamos a hacerle un puntico rojo a esa información que está ahí. Vamos a hacerle un puntico rojo, voy a ponerle acá al mensaje que yo pongo acá, le voy a poner un punto, ¿sí? Un puntico, punto. Se parece mucho la información, ¿cierto? Les voy a pedir que memoricen el numerito, mire aquí está MD5, lo memoricen ahí en un minutico, el D3, E4, 1E, tal, bueno. Ustedes lo memorizan ahí, ya expertos en temas de memorizar, y vamos a calcularle nuevamente el hash. ¿Listo? Vamos a ver el MD5. ¿Cambió? Cambió, ¿cierto? Entonces, esta es una manera, por ejemplo, de ver cómo se verifica una característica como la integridad en el mundo digital. Le puse un puntico, la información se parece mucho, pero no es la misma, ¿sí? No es la misma. Entonces no se les olvide técnica, hashing, el resultado es un número que se llama hash.
y el estándar, esos que están ahí a la izquierda, que son MD5, MD no sé qué, MD ta, 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 ta. Bueno, la otra característica de la información, independiente que sea en el mundo análogo digital, es la característica de disponibilidad, y es que esa información esté siempre disponible. En el mundo análogo uno iba a la entidad, pedía una copia de su información, sí señor, se le tiene, pero se le demora. ¿Cuánto se me demora? Un mes, pero usted iba al mes y allá estaba la copia de su documento, ¿cierto? No tiene sentido que uno llegue ahora al mundo digital y pues esa disponibilidad que tenía en el mundo análogo, así sea un mes, ya no la tenga, se desaparezca la información. No tiene sentido, disponibilidad. Y la otra característica que yo creo que también ya revisaron es el tema de no repudiación, no poder negar el hecho de que yo emití una comunicación, que yo la recibí, que yo la tramité, que yo la aprobé, no repudiación. Entonces vamos a hacer unas preguntas de repaso rápidas, hay como 20 preguntas, no mentiras, 5 preguntitas. La primera etapa del proceso de digitalización, según lo que vimos, es la cuantificación. ¿Cuál es? La toma de muestras, ¿no? Un documento que permanece inalterable, que no cambia, es disponibilidad. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Integridad, ¿no? Ya lo vimos. Muy bien. Un PDF de menor resolución es procesabilidad. No sé si han visto unos PDFs que son bonitos, a color, con fotos, y hay unos PDFs así más bien perratas que parece como un fax. ¿Sí? No sé si han visto. Bueno, entonces eso es la resolución del PDF. ¿Eso es procesabilidad o qué es eso? De lo que vimos. Legibilidad, ¿cierto? Legibilidad. ¿Se puede hablar de integridad en un correo electrónico? Entonces, ¿qué dicen? Sí, claro, ¿usted no confía en su correo electrónico? Claro, usted confía en su correo, por supuesto. ¿Qué es dar valores a una muestra? ¿Qué es dar valores a una muestra? Cuantificar, ¿no? Cuantificar la muéstrica, cuantificar la muéstrica. Bueno, entonces, cuando uno termina este ejercicio, uno podría hacer el mismo ejercicio orientado a el procedimiento administrativo. ¿Sí? Al procedimiento administrativo. Hay herramientas en Google, herramientas en Internet, que lo que hacen es coger una serie de palabras de los textos que uno hace y genera esto que se llama una nube de términos. Entonces, si uno toma las palabras procedimiento administrativo, se las mete a Google y coge los resultados y le hace una nube de términos, uno encuentra que estos son los términos más usados en esos artículos, en esas páginas donde se hace esa nube de términos. Si uno hace el mismo ejercicio para los términos procedimiento administrativo electrónico, salen estas informaciones que están ahí. ¿Sí? Para los más observadores, ¿qué palabra es la que más se repite ahí? Información, ¿cierto? Pasa a la anterior, por favor, gracias a la anterior. ¿Sí? Entonces, mire cuál podría uno pensar que se repiten las dos. Cuando uno habla de procedimiento administrativo y cuando uno habla de procedimiento administrativo electrónico y hace una comparación, ¿cuál es como la que aparece ahí? La que usted ve ahí. ¿Sí? A ver. Actuación, ¿cierto? Hay un acto, una actuación, pero también hay una palabra más grande que es la de documentos, ¿sí lo ven? Firmas, información, ¿sí ven? Esto es haciendo un ejercicio simple de tomar esos datos y esa información de las páginas y pasarlos a una nube de términos. Es decir, que cuando hablamos, creo, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de cómo se desenvuelve el tema, cuando uno habla de procedimiento administrativo electrónico, tiene una alta incidencia en lo que es el componente documental. Porque cuando uno se pone a pensar, en últimas, ¿cuál es el resultado de un procedimiento administrativo? ¿Cuál? Un acto, ¿cierto? ¿Eso qué es? Un documento. Y si uno hace el mismo ejercicio en el mundo digital, un procedimiento administrativo de electrónico, ¿cuál sería en últimas el resultado de ese procedimiento? Un documento, ¿cierto? Entonces mire que es interesante esta comparativa porque entonces uno se pone a pensar, oiga, ¿será entonces que el fin último de todos estos temas que hemos hablado, de las iniciativas cero papel, procedimientos, será que es entender ese concepto del documento al día de hoy y con eso ya uno podría tener un gran terreno avanzado? Pues bueno, vamos a hacer ese ejercicio el día de hoy, tanto en el mundo análogo como digital. ¿Sí? ¿Qué tal si hacemos ese mismo ejercicio del mundo análogo y digital
pero para el concepto de documento. ¿Qué tal si hacemos ese ejercicio? Entonces ahí con su compadre, despiértelo y pregúntele, oiga, para usted, ¿qué es un documento en el mundo análogo? Y vamos a hacer el mismo ejercicio en el mundo digital a ver cómo nos va. Ahí, en un minuto, ¿qué es un documento en el mundo análogo? Y empecemos por allá, por los que están bien atrás allá. Doctores, a ver, ¿qué es para ustedes un documento en el mundo análogo? Allá, alguien que quiera participar, despierten allá a su compadre y pregúntele. ¿Qué es un documento análogo? A ver, doctores, por allá. Alguien que quiera participar. ¿No? ¿Tímidos? ¿Por aquí qué dicen? ¿Por acá qué dicen, doctor? Es un registro de datos, dicen por acá. ¿Por allá qué dicen? ¿Por allá qué dicen, doctores? ¿Qué es un documento del mundo digital? Un registro de datos, dice acá, por acá. Muy bien, registro. ¿Por acá tú qué dices? Un espacio de información, dicen por allá, doctores. No sé quién más quiere participar. Bueno, definiciones hay muchas. Una serie de datos, ¿cierto? En el mundo análogo, no estoy hablando del mundo análogo. ¿Qué sería un documento en el mundo análogo? Eso, un continente, un contenido, algo, un soporte, ¿sí? Bueno, vamos a ver aquí unas definiciones que hemos tomado de varios autores, ¿no? De varios autores, eso no me lo inventé yo, es de varios autores relacionados, digamos, expertos en el tema de documento. Y uno podría hacer aquí una definición de lo que es documento. Primero es una unidad significativa de información, ¿sí? ¿Qué es una unidad significativa de información? Algo que me diga algo. Devuélvete, please, devuélvete. Eso. Algo que me diga algo, ¿cierto? Ah, me dice algo. Entonces uno puede preguntar, ¿una foto me dice algo? ¿Podría ser un documento? Claro que sí, ¿cierto? ¿Una carta me dice algo? ¿Podría ser un documento? Sí, ¿cierto que sí? Bueno, uno podría hacer ese tipo de cosas. ¿Un video dice algo? ¿Podría ser un documento? Sí, claro que sí, ¿cierto? Esa unidad significativa de información tiene que estar registrada en un soporte, que es lo que decían allá, que lo contenga en un soporte. Entonces la pregunta es, ¿un papel es un soporte? ¿Sí? ¿Podría llegar a ser un documento? Claro que sí, ¿cierto? ¿Un papel fotográfico es un soporte? ¿Podría llegar a ser un documento? Sí. ¿Un mantel es un soporte? ¿Un mantel es un soporte? ¿Podría llegar a ser un documento? Sí, sí. Y por ahí están caras dudosas. Sí, un mantel, ¿cómo así un mantel? ¿Cierto? Sí, recuerdan el caso de una alta funcionaria del distrito que en un sitio empezó a repartir contratos para fulanito tanto, para fulanito. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Y había un periodista al lado y cogió ese mantel y lo mandó allá a la fiscalía y pues la señora está bien en el problema, ¿no? Entonces sí podría ser un soporte, por lo tanto sí podría ser un documento. Lo otro es que permita almacenar y posteriormente recuperar. Entonces que la información se almacene y además después se pueda recuperar, condición del documento. Y además que permita multiplicar ilimitadamente la consulta de la información, ¿cierto? También característica que debe tener el documento. Siguiente, por favor. Por último, que esa información se permita además postergarla indefinidamente en el tiempo. Entonces, mire todas las características que vimos ahorita que empezamos el tema de información, pues se deben cumplir a nivel de lo que es el concepto de documento y sobre todo el concepto del documento análogo. Bueno, entonces haciendo digamos como una conclusión, ¿los libros, revistas y artículos son documentos análogos? Sí, ¿cierto? Cartas, facturas e informes también son documentos, de verdad. Dibujos, gráficos, fotografías, películas, videos, también son documentos. Mire que son documentos sin importar el medio, si es textos, video, foto, no importa. Son documentos, lo único es que hay una diferenciación y es que unos son impresos y los otros son documentos del tipo audiovisual. Bueno, hasta ahí todo bien, ¿cierto? Vamos bien. ¿Qué pasa cuando ese documento está en el mundo análogo y ahora nos lo llevamos a ese mundo digital? Nos lo llevamos para allá. ¿Qué creen que pasa, doctores? Ahí discuta con su compadre, con su comadre. ¿Qué pasa cuando uno tiene ese documento en el mundo físico y se lo lleva al mundo digital?
¿Pasa algo? ¿Qué creen que ustedes que pasa? Cambia de soporte, dicen por acá los doctores. Pues sí, cambia de soporte, pero ¿le pasa algo al documento? Pues no le pasa nada, no le pasa nada. Porque lo que sí pasa es que cambia de soporte. Antes estaba aquí físico, hice un proceso de digitalización que tiene los 3 pasitos que usted ya sabe, y ahora se representa en unos y ceros, ¿cierto? Ahora está por allá en el mundo electrónico, en el mundo digital, llaman. Cambió el soporte, ¿cierto? Lo único es que ahora sí hay una diferenciación grande, y es que ese soporte ya no es un soporte tan físico, ahora es un soporte que entienden las máquinas. ¿Y las máquinas qué tipo de información entienden? Solo unos y ceros, ¿cierto? Ceros y unos. Entonces, cuando uno empieza a entender eso, dice, oiga, entonces, el mundo análogo es uno y el mundo que hablan los dígitos es otro, ¿cierto? Pues sí, solamente hay esos 2 mundos, el mundo que hablan, el mundo análogo, y el mundo que hablan los dígitos, que es el mundo digital. ¿Y por qué se hablan de dígitos? Pues porque ahora todo se representa en dígitos que entienden las máquinas, unos y ceros. Entonces, cuando para los técnicos, de pronto para otras profesiones no es lo mismo, cuando para los técnicos me preguntan, ¿usted qué tipo de información hay? Para mí es claro que hay una análoga y hay una digital. Dirán otros, bueno, ¿y la electrónica? Pues la electrónica también habla unos y ceros, o sea, digital. Digital, electrónico, electrónico, digital. Entonces hay 2 mundos, el electrónico y digital o el mundo análogo. Conclusión, para este tema, cuando se va al mundo al digital, pues cualquiera que sea su información, mire, texto, imagen, la información tiene los mismos códigos. ¿Por qué los mismos códigos? Porque son unos y ceros. Lo que cambia es el formato. ¿Sí? Cambia el MP3, cambia el WMA, cambia todos esos formaticos, el JPEG. Pero en últimas, cuando uno vaya se suma ya a esos códigos, lo que encuentra son siempre unos y ceros, y la información se representa siempre desde el mismo código. Ahora entonces, con su compadre y con su comadre vamos a hablar de aquellos documentos que nunca han estado en el mundo análogo. Piense usted en esos documentos. Uno de ellos es este. Bueno, es que ustedes están muy sardinos, pero a mí sí me tocó la libretica esa verde del pasado judicial, ¿cierto? Esa libretica verde del pasado judicial, que después de que fue la libretica verde, ¿qué era? Un papel, ¿cierto? Un PDF allá impreso, mírelo, ahí está el mío, el último que saqué. Tal. Entonces, para el 18 de mayo del 2010, yo, José David Rodríguez Rojas, pues no registraba antecedentes, ¿cierto? Yo no registraba antecedentes. Entonces, ese papel, pues le garantiza a usted ese papel que esa persona tiene antecedentes o no judiciales, ¿se lo garantiza? Claro que sí, ¿cierto? Se lo garantiza, bueno. Pues no se lo garantiza porque ese no soy yo, mire. ¿Sí? Ese no es. ¿De acuerdo? Ese no es. Entonces no se lo garantiza. Y usted le creyó a ese papel, ¿cierto? ¿Qué es lo que le garantiza a usted que esa persona no tiene antecedentes o sí tiene antecedentes? Si el papel no es, ¿qué es lo que le garantiza eso? El origen, dice ahí. La consulta, como dicen por allá. El acceso a la base de datos, sí señor. Eso es lo que le garantiza a usted que esa persona no tiene antecedentes judiciales. Si usted llega a imprimir ese documento, ¿qué hace? ¿Qué hace? Daña todas las propiedades que le estábamos hablando como evidencia antes, ¿cierto? Todas las propiedades. Usted ya no puede confiar en eso, o sea, confiabilidad cero. La integridad cero. Entonces mire que hay unos documentos que jamás podrán estar en este mundo. Esa consulta jamás podrá estar en este mundo. El correo electrónico. Entonces, hay una práctica muy usual, o bueno, era una práctica muy usual, de pronto ahorita ya no tanto, pero una práctica muy usual en otras entidades del Estado, de pronto en las de ustedes no, pero en otras, que se imprimía el correo, ¿cierto? Y además le anexo el correo y ¡pa! Le anexaba el correo, ¿cierto? ¿Qué hacía usted cuando imprimía el correo? Se tira las propiedades de un documento o de una evidencia, ¿cierto? Porque usted en Word puede hacer eso. Usted en PowerPoint, mire, le queda bonito. ¿Sí? Me quedó bonito. Ese lo diseñé yo, o sea, yo no puse nada, no lo cogí de nada, yo simplemente lo inventé y lo puse, ¿cierto? Y me quedó igualito, me quedó igualito. Entonces, hay unos documentos, doctores, doctoras, que son la mayoría de documentos ahora. Esos documentos nunca estarán en el mundo análogo, jamás. Siempre deben estar allá, el correo electrónico, la consulta del pasado judicial, aquellos trámites que se intercambia información entre una entidad y otra.
¿Usted cómo imprime eso? Usted no lo puede imprimir. Si lo trae a este mundo, daña las propiedades. Ese tipo de documentos sí tienen unas características que ya no tienen los que alguna vez estuvieron en este mundo análogo, ¿sí? ¿Qué características son esas? Por ejemplo, dos tipos, una que se llaman de tipo funcional desde el punto de vista técnico. ¿Cuáles son esas de características de tipo funcional? Una es que es interactivo. Entonces ese documento digital usted lo puede interactuar con él. Entonces usted le pone un control de cambios y puede hacerle comentarios y todo se enriquece paso a paso, usted lo va enriqueciendo, ¿cierto? ¿Usted qué tenía que hacer para hacer esto en el mundo análogo? Escribir ahí en el papelito, ¿no? ¿Hasta cuándo? Pues hasta que le alcance, y de ahí para allá, paila, como dicen los muchachos ahora, ¿no? Entonces, interactivo. La otra característica funcional es que es multimedial. Entonces, ese documento que nunca estará en el mundo análogo es totalmente multimedia, multicanal. Entonces, la pregunta es, levante la mano el que leyó esta mañana El Tiempo. El Tiempo. Todos que leyeron El Tiempo. El que leyó el domingo El Tiempo. El domingo. ¿Sí? Bueno, el sábado, pues, ¿no leen El Tiempo? Complicado, oiga. No vengan aquí a chicanear que ustedes no leen El Tiempo en la mañana en la oficina. No vengan a chicanear. No, mire que yo le estoy preguntando a usted si leyó El Tiempo, pero no si leyó El Tiempo edición impresa, o si leyó El Tiempo en el celular, o si leyó El Tiempo en el internet, o en la tableta. Yo no le pregunté eso, yo le pregunté, ¿usted leyó El Tiempo? Y usted me dice, sí, yo lo leí. Y ¿dónde lo leyó? No, yo no le pregunto eso. ¿Por qué? Porque el de la tableta, el del internet, el del celular y el impreso son los mismos, ¿cierto? Ahora ese documento es multimedia. Sin embargo el físico no está actualizado, pero mire que, como que uno diría no importa, ¿cierto? Porque uno casi que piensa que ese estaría muy parecido al principal, por supuesto, en un instante de tiempo. Eso es totalmente cierto. Otra característica funcional es la característica de hipertextualidad. Entonces, cuando usted va a un documento allá que nunca ha pasado por el mundo análogo y usted ve una cosa así, azul, subrayada, ¿usted qué quiere hacer ahí? Dale cliccito, ¿no? Y entonces abre, y si hay en otros lo mismo y en otros lo mismo, y usted pensaría que todo eso hace parte del mismo documento. Es decir, es hipertextual, no se obliga a una lectura lineal de ese documento, no, usted puede saltar, le da un control F, control B, ¿cierto? La otra característica que tiene ese documento es que está en todas partes y en ninguno. Es ubicuo, ¿cierto? Entonces, volviendo al caso del DAS, el pasado judicial del DAS no estaba en el DAS. ¿Sí sabían eso? El registro de nacimientos y de funciones del Ministerio de Protección Social no está en la Protección Social, ¿cierto? Y así le puedo mencionar N documentos que usted saca. El tema de la Contraloría, el tema de los antecedentes de la Contraloría no está en la Contraloría, ¿cierto? Y así yo podría mencionar varios ejemplos. ¿Y a usted le interesa eso? ¿Cierto que no? ¿Qué le interesa a usted? Que funcione esa vaina, ¿cierto? Porque el día que no funcione, ese día sí llamo y ya, en fin, ¿cierto? Ese día sí. Entonces el documento es ubicuo, está en todas partes y en ninguno. Y hay otras características que son las de identidad. Las anteriores eran las características de tipo funcional, estas que vamos a ver son las características de identidad. Las características de identidad es, me imagino, ustedes se imaginan la siguiente, tengo un documento en el correo electrónico, ese mismo documento después lo tengo en el PowerPoint y ese mismo documento después lo tengo en el Word, ¿cierto? Es mutable. Entonces ese documento que nunca está en el mundo análogo, muta, cambia de formato. Un día es PDF/A, al otro día lo puedo convertir en un mensaje TIFF, ¿cierto? Pero usted igual le cree, ¿cierto? Usted igual le cree, usted ve en un visor de una foto y usted ve el PDF y usted, ¿sí? Va cambiando de formato y es el mismo documento, es mutable. Y la otra característica es la que yo creo, ustedes creen, que existe para los documentos digitales. Y es que hoy el documento está y mañana el documento ya no está. ¿Sí? Es volátil, es volátil. Y de acá es de donde muchas áreas, de muchas entidades, incluyendo las jurídicas, las administrativas, pues dicen, no, pues por eso yo tengo aquí debajo del brazo, aquí yo llevo debajo del bracito mi carpeta, porque pues a esa no le pasa nada, ¿cierto? Ahí, como yo sé que el mundo digital es volátil, entonces yo llevo aquí debajo del brazo mis documentos, pues para que no les pase nada. Entonces yo la meto en la bolsa del éxito y luego en la de Falabella y ahí lo llevo, ¿cierto?
Pero doctores, mire, el papel se pudre, se moja, se quema, se rompe, ¿cierto? ¿Usted qué hace para que a eso que no le pase eso al papel? ¿Cierto? Pues lo mete en la bolsa del éxito y luego lo mete en la bolsa de Falabella y le mete el caucho, ¿cierto? Y se lo lleva, ¿cierto? Pues en el mundo digital hay que hacer lo mismo. O sea, esta es una característica inherente del mundo digital, que es volátil, así como que se queme o se moje es inherente al mundo análogo, pues esta es inherente al mundo digital. Usted lo que hace es que no le pase eso, ¿cierto? Con las técnicas que ya vimos de hashing, no sé qué, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta ese tema. Entonces, haciendo un resumen de lo que es el documento al día de hoy, el concepto del documento al día de hoy, pues uno sí puede ver que el concepto de documento ha evolucionado muchísimo, ¿cierto? Primero es todo lo que tenía el mundo análogo, que sea legible, procesable, reusable, íntegro, no repudiable, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Pero hay otras características que le transfiere el mundo digital, que ya no están en el mundo análogo. Interactivo, multimedial, hipertextual, ubicuo, mutable, volátil, ¿sí? Entonces mire que cuando uno habla de documento, habla de evidencia, parte fundamental del procedimiento administrativo, ya sea análogo, digital o electrónico, como lo quieran llamar, pues uno sí tiene que empezar a pensar que el documento ya no es solo papel, ya no solo ese soporte, sino tiene una gran variedad de características que no solamente están presentes en el mundo análogo. Entonces, aquí haciendo un resumen ya de la parte normativa, pues cuando a los ingenieros nos dicen, bueno, ingeniero, vamos a montar el procedimiento administrativo, ¿sí? Que es lo que me dijo acá el doctor Marco. Doctor José David, vamos a montar aquí el tema de procedimiento administrativo. Hable usted de tecnología. Entonces yo veo esto aquí y me enfrento a esto, ¿vea? Leyes, decretos, normas, ¿sí? Sin mencionar con mejores prácticas, cero papel y todas las iniciativas, ¿no? Entonces uno, y móntelo y rápido porque lo necesitamos es rápido, ¿sí? Lo montamos rápido. Entonces uno empieza a hacer el ejercicio. Bueno, hay que hacer un análisis de toda esta cosa normativa, pues para poder cumplir con todo, ¿no? Para poder cumplir con todo. Entonces lo primero es, que yo creo que ustedes ya hicieron este ejercicio, no lo voy a repetir, es destacar aquí una que es la ley 527. Mire, la gente, los doctores abogados acá y eso, pues la mencionan como la ley de comercio electrónico, ¿sí? Pues porque así se definió. Pero desde mi punto de vista, yo sí creo que esta es la ley del documento electrónico o del documento digital, porque habla de un concepto que es el de mensaje de datos, y lo repite, y lo reitera, y lo menciona por todo lado, ¿cierto? Entonces, desde mi punto de vista personal, por supuesto, yo creo que la ley 527, además de ser la ley de comercio electrónico, creo que va más orientada a este concepto que acabamos de ver, concepto de documento digital o documento electrónico. Entonces, yo quiero resaltar aquí varios temas. Claro, tiene como objeto reglamentar el acceso y uso de mensajes de datos. Para mí ese concepto se acerca mucho a lo que es el concepto de documento electrónico. Del comercio electrónico y de las firmas digitales, temas que ya manejamos, ¿cierto? Firma digital, aquí todo el mundo sabe qué es la firma digital. ¿Sí? Bueno, levante la mano, ¿quién sabe qué es firma digital? Bueno, levante la mano, ¿quién no sabe qué es firma digital? No, nadie. Bueno, pero ya todos los vi haciendo así, o sea, todos saben que es una firma digital. Bueno, entonces a los que hicieron así, de lo que es una firma digital, les voy a preguntar, ¿usted ha visto una firma digital por dentro? ¿Sí la ha visto por dentro alguna vez? ¿Los que hicieron así? No la ha visto por dentro, ¿cierto? No, no la ha visto por dentro, hace así. Bueno, vamos a verla por dentro. Vamos a verla por dentro. Vamos a verla por dentro. Usted ya en su casa, en lugar de irse para Krebs mañana a las 6 de la tarde, usted lo que hace es que se va a sentar y va a abrir esa página, ¿sí? Cuando usted abre esa página, va a encontrar esta herramienta. Como les mencionaba, hay una técnica de verificación de integridad en el mundo digital que se llama la técnica de hashing, ¿cierto? El resultado de la técnica de hashing es un número que se llama hash, ¿cierto? Del cual hay varios estándares. A ver, uno de esos estándares. El MD5, ¿cierto? El SHA1, el SH256. Bueno, pues aquí pasa lo mismo. Hay varias técnicas de firma digital. Una de ellas es la que utiliza llaves asimétricas. Y hay un estándar de llaves asimétricas que se llama PGP o PGP. Dígale PGP para que le suene elegante, sí. Pero entonces hay un estándar
de firma digital, ese estándar de firma digital es usando llaves asimétricas y el estándar de llaves asimétricas es PGP. ¿Listo? Igual que como el tema de hashing. Bueno, ¿por qué es de llaves asimétricas? Yo estoy seguro que se los explicaron, el doctor Marcos se lo explicó en el tema más o menos, ¿cierto? Se lo explicó. ¿Por qué llaves asimétricas? Pues porque usa una clave para firmar una cosa y la otra clave como para desencriptar. O sea, dos llaves. Si usted usa una, no puede usar la otra, y si no usa una, la otra tampoco la puede usar. Es decir, vive una con la otra. Entonces este simulador hace eso. Ese simulador maneja las dos llaves y maneja un estándar que es el PGP. Entonces, como es un esquema de llaves asimétricas, porque usa dos llaves, porque es asimétrica, lo primero que hay que hacer es generar la llave. ¿Sí? Lo primero que hay que hacer es generar la llave. Vamos a generar la llave. Allá a la izquierda hay una cosa que se llama el generador de llaves en el estándar PGP. Usted, muy contento allá en su casa, le da clic al generador de llaves. Él le va a preguntar su correo electrónico. Tranquilo, no le va a llegar spam ni nada de ese tipo de cosas. No, aquí solamente vamos a hacerlo de demostración. Entonces, voy a hacerlo aquí. Voy a crear aquí las llaves mías. ¿Sí? Aquí le voy a dar una llave, él me pide una clave que yo recuerde, le voy a dar del 1 al 0, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, y voy a generar mi firma digital. ¿Están preparados para ver la firma digital? Este es el momento que usted esperó toda su vida. ¿Sí? Este es el momento que usted esperó toda su vida. Mire, esto es una firma digital por dentro. Eso es una firma digital por dentro. ¿Se imaginaba que era así? Ni idea, ¿cierto? Ni idea. Entonces, eso es una firma digital por dentro. Esa es su firma digital por dentro. La ley dice, corríjame doctor Marcos si no es así, que eso es un código que se le adiciona a un mensaje, no sé qué, la firma digital. Mírelo, ahí está. Eso es una firma digital por dentro. Entonces, ya hoy cambió su vida, hoy ya no se muere usted engañado porque ya sabe que esto es la firma digital por dentro. Pero bueno, hasta ahora usted tiene su firma, es decir, tiene su firma, ¿sí? El garabato. Esta es la equivalencia funcional al garabatos que usted hace allá, Chun, ¿cierto? Ahora vamos a ver un documento firmado. Entonces vamos a firmar un documento. ¿Sí? Vamos a verlo por dentro, cómo es la cosa allá. A ver si se imagina usted, ahora sí cree usted que es lo que usted... Entonces lo primero que usted tiene que tener en cuenta para hacer esto en su casa es que no puede quitarle ni un guioncito ni borrarle nada a esta firma porque la daña. ¿Listo? La firma va del último guioncito hasta el primer guioncito. Usted la copia y la guarda en el bloc de notas. Entonces, todos los programas, accesorios. ¿No tiene bloc de notas esto? Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Perdóname? Aquí, sí. Notepad, eso, Notepad. Bueno. Vamos a ver dónde está el Notepad. No está. No se puede en otra cosa, no, porque me cambia la firma. Entonces vamos a buscarla aquí muy rápidamente. Usted la busca. ¿Será que en juegos? Vamos a ver juegos, no, Microsoft Office. No es que si no lo hago en eso, se me daña la práctica. Bueno, entonces vamos a hacerlo. A ver, ¿dónde lo ponemos? ¿Dónde lo ponemos por aquí? No, en el Word no lo puedo hacer porque él me cambia con el formato del Word, me cambia algunas características como las márgenes y eso, y si yo le meto algo de eso, me daña la firma. Por eso tengo que hacerlo con el Notepad, ¿listo? Entonces, ay Dios mío, ahora estoy en problemas, poseo problemas, como dicen. Bueno, vamos a hacer una cosa, voy a crear aquí una nueva pestaña, eso. Voy a crear este mismo acá, para irla pegando, ¿listo? La voy a ir pegando acá para que no pase nada. Entonces yo voy a coger aquí, mire, voy a dejar estas acá, voy a dejarlas aquí, y la idea es que más adelante, entonces voy a hacer la firma, ¿listo? Entonces, mire, aquí tengo las llaves, las dos firmas, ¿cierto? Y en esta página voy a hacer el procedimiento de firmar un documento. Vamos a firmar un documento. Entonces, él me pide acá la llave pública que yo creé. Esa llave pública está aquí, ¿cierto? Entonces, mire, la voy a copiar.
Ah, entonces sí estaban despiertos. Muy bien, excelente. Esa es la idea. Entonces yo tomo aquí la llave pública, la copio y me voy acá y la pego. ¿Listo? Esto tiene que hacerlo usted acompañado de un adulto, no lo vaya a hacer solo. Entonces, mensaje para encriptar el documento, ¿sí? El documento. Entonces usted escribe acá, doctor, aquí le digo Marco Pérez, gracias por la invitación. Y le digo un saludo. Bueno, no lo voy a firmar. ¿Por qué no lo firmo? Porque esa es la firma, ¿cierto? Bueno, esa es la firma. Entonces, mire, está la firma aquí arriba y aquí está el mensaje que es el documento, pues voy a firmar. Firme el mensaje. Bueno, doctores, ahí está el mensaje firmado, mírelo. ¡Ay, qué bonito! ¿Sí lo ven? Entonces, doctora, si usted pensó algo sobre lo que era un documento firmado, pues eso es esto que usted está viendo acá, mire. Esto es un documento firmado, esto. Esto es este documento firmado, esto. ¿Es como usted se lo imaginaba? Ni parecido, ¿cierto? Ni parecido. Pero usted ya lo sabe ahora, entonces no se deja descrestar tan rápido. ¿Listo? Entonces, bueno, ese es el mensaje firmado. Ahora lo que voy a hacer es que ese mensaje lo voy a leer. Se lo mandé al doctor Marco. El doctor Marco lo va a leer y entonces para leerlo él necesita usar la otra llave, es decir, irse aquí a la llave de desencripción, acá, en la parte de abajo. Le digo desencriptar, él me pide la llave privada, entonces el doctor Marco tiene la suya, él pone la suya ahí, vamos a poner la llave privada, que es esta que está aquí, mírela, la llave privada, esta sí es, ¿cierto? Lo hace pasito a pasito, usted pone su llave privada, luego pone la clave que usó para generar las llaves, ¿cuál era? Del 1 al 0, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Y por último, el mensaje que usted quiere revisar. El mensaje también va del último guioncito al primer guioncito. No se vaya a confundir con esas cacharritas que salen ahí, porque esas no son nada. ¿Listo? Usted pone eso ahí, y cuando hace eso, ¿está listo? Este es el otro momento que usted había esperado toda su vida, y es, oiga, qué bonito. ¡Ay! ¡Qué bonito! ¿Sí lo ve? ¿Sí lo ve? Entonces, mire, usted leyó el mensaje. Entonces, eso que le dicen a usted que es certicámara, que la firma digital, que el token, que la llave pública, que la llave privada, y que usted se asusta y que vale tanto. No se asuste, es eso. Por dentro, así funciona certicámara, así. ¿Sí? Así funciona. Tiene un código, usted se lo adiciona a un mensaje y ese mensaje resultante es otro código. Para poderlo leer, usted usa la otra llave porque es un sistema de llaves asimétricas. Muy bien, excelente. ¿Qué tal esté? Allá en su casa usted lo hace, en lugar de ir para Krebs, usted allá se pone juicioso y lo hace. Bueno, muy rápidamente, entonces, este es el primero que vimos es cómo aplico yo ese concepto ya a lo que menciona la ley 527 y obviamente de ahí en adelante, pero aquí también seguiremos adelante con toda la normativa, es decir, más o menos en la siguiente hora que nos resta vamos a ver temas normativos, no, tranquilos, vamos a ver temas técnicos, Pero yo quiero resaltar aquí unos temas. La ley 1341 del 2009, en su artículo segundo, dice que el Estado garantizará la libre adopción de tecnologías. Como garantizará la libre adopción de tecnologías, sí tiene que tener en cuenta una cosa, mire, teniendo en cuenta recomendaciones, conceptos y normativas de organismos internacionales. Entonces, si usted quiere hacer un procedimiento administrativo o un procedimiento administrativo electrónico, mejor, ¿cierto? Y quiere ponerlo en el mundo digital, usted lo puede hacer. Use la tecnología que quiera, le dice la ley. Lo que sí tiene que tener en cuenta es que eso cumpla estándares internacionales, ¿cierto? Y como tiene que cumplir estándares internacionales, pues ahorita vamos a ver los estándares que aplican. La ley 1437 del 2011, que es la que me parece aún mejor todavía para este tema, señala que los procedimientos y trámites administrativos podrán realizarse a través de medios electrónicos. Establece que cuando el procedimiento administrativo se adelante utilizando medios electrónicos, los documentos deberán ser archivados en este mismo medio. Entonces, si usted tiene un procedimiento administrativo de tipo electrónico que le llega por correo electrónico, ¿usted dónde lo va a guardar? ¿En la carpeta física? ¿Lo va a imprimir y lo va a guardar en la carpeta física? No lo puede hacer, mire, la ley le está diciendo que no lo haga. ¿Dónde lo va a guardar usted? En el mundo digital, ¿cierto? En el mundo digital. Ahora, ¿y cómo hace la carpeta digital?
tranquilo, no lo vamos a ver todavía, lo vamos a ver más adelante. Esta es la joya de la corona. Ahí, arriba. Esa es la joya de la corona. Expediente electrónico es el conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un procedimiento administrativo, cualquiera que sea el tipo de información que contenga. Fantástico este artículo. ¿Por qué? Porque una entidad de control, desde esta perspectiva, podría decirle, señor servidor público, permítame el expediente electrónico de la actuación administrativa, del procedimiento administrativo tal, ¿cierto? ¿Y usted qué le va a decir? Usted le va a decir, no, es que yo imprimí todo, mira, aquí está, estoy preso. ¿Sí? Cuando la ley está diciendo que no lo puede hacer, ¿cierto? Entonces, mire las implicaciones tan importantes que tiene este tema. Entonces, haciendo un resumen, doctores, nuevamente volviendo a nuestro resumen, el corazón, considero yo, desde el punto de vista técnico, de este tema de las actuaciones administrativas electrónicas, pues tiene un corazón que es ese concepto de documento que tiene esas dos características, ¿sí? Pero como la ley también me dice, use estándares, normas internacionales, recomendaciones internacionales, entonces yo como ingeniero sí tengo que ir a preguntar, bueno, ¿y cuál norma, estándar o recomendación es la que yo aplicaría para este caso? ¿Cierto? Entonces, pues sí hay una norma, estándar o recomendación desde el punto de vista internacional, que es la que menciona que ese concepto, esa evidencia, ese documento se llama récord, ¿sí? Desde el punto de vista estándar. Ese récord está basado en una norma, devuélvete, please, devuélvete. Ese récord está basado en una norma que es la ISO 15489. Entonces, si uno mira esa definición, ya hay muchos estudiosos, me incluyo, que han hecho esas definiciones. ¿Qué es un récord desde el punto de vista de la norma? Es un documento independiente del medio en que fue elaborado o recibido, ¿sí? Es una información independiente del formato. Esto, por ejemplo, es la definición que se tiene ya a nivel de los estatutos del estado de Massachusetts. Es información independiente del formato. Información independiente del formato. En temas electrónicos o digitales, lo mismo, pero creado, enviado, comunicado, recibido vía medios electrónicos o digitales, como lo quiera llamar. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando uno habla de la norma? ¿Sí? Seguramente, pues usted, después de la práctica que va a hacer mañana, a las 6 de la tarde, se pone a leer la norma y usted va a ver en la norma que la norma le dice cosas específicas que usted debe cumplir. Lo primero, que usted debe planear y automatizar todo el tema relacionado con los documentos. ¿Sí? ¿Qué le dice ahí? Pues mire, asigne una cosa que se llama metadatos para identificar ese documento, ese récord. Estructure esos documentos a través de la práctica archivística, mediante un cuadro de clasificación o tabla de retención, como lo quieran llamar, ¿sí? Y además controle el almacenamiento de esa información. Eso se lo está diciendo la norma. ¿Qué otra cosa le dice la norma respecto a ese documento? ¿Sí? Dale otra vez. Dale otra vez, por favor. Úselo como componente estratégico. Entonces, doctores, doctoras, la documentación, el documento es estratégico. Es estratégico, es el activo más importante de la organización. Y la norma le está diciendo, véalo así, véalo así. ¿Sí? Ya no le importa a usted lo que sucede en otras entidades, no sé si en las de ustedes, donde usted va a posesionarse y le dicen, señor, su escritorio, computador, teclado, mouse, tal, ¿sí? Fírmeme acá. Y la información sí, esa está ahí en el computador. ¿Dónde? Ahí está, búsquela. ¿Sí? Entonces, eso ya no va a pasar, porque lo más importante es la información, ¿cierto? Y aquí la norma se lo está diciendo. Y la norma también le menciona lo que contiene un documento de este tipo. 3 cositas para que lo recuerde. Usted se puede dormir hoy, ¿sí? Pero lo que no se le puede olvidar es, cuando se despierte, es que la norma le dice que el récord o documento tiene 3 componentes. Uno que se llama el contenido, que es la información del que se quiere dejar evidencia. Entonces mire que cuando uno habla de documento en el mundo digital o documento como evidencia acá, hablas de la información, ¿sí? Del contenido, orientado a contenido. El otro es el contexto, que es cómo relaciono yo la información de ese documento con otros documentos y con la misma entidad, ¿cierto? Muchos ingenieros, cuando nos ponemos a hablar entre nosotros,
O sea, nosotros llegamos y decimos hola, arroba no sé qué, y el otro le dice sí, hashtag no sé qué tal cosa. No, tranquilo, no hablamos así. Entonces, el contexto es la forma en que yo defino cómo describo el documento, ¿sí? En el mundo análogo, eso se llama una tabla de retención. En el mundo análogo yo cojo la tablita, veo el documento y empiezo a describir en la tablita el documento, ¿sí? Y lo empiezo a describir. Pero en el mundo digital hay una cosa que se llaman los metadatos, que es lo que me define el contexto, ¿sí? Esos metadatos, pues yo no les los voy a preguntar porque estoy seguro que si la mayoría no son ingenieros, pues los metadatos sí que menos, si no sabemos qué es una firma digital, y ya lo sabemos, pues el metadato sí que menos, ¿cierto? Bueno, vamos a ver qué es adentro un metadato, vamos a verlo. Aquí con esta página vamos a ver qué es un metadato, para que usted no se vaya asustado el día de hoy, lo vamos a mirar. Entonces, cuando abre esa página, que es webposible.com/utilidades/dublincore-metadata-gen, usted encuentra esta paginita que está acá. Entonces, hay un procedimiento para verificar integridad en el mundo digital que se llama ¿cómo? Hashing, ¿cierto? El resultado de ese procedimiento es un hash, que es un número ahí que es el asignado a esa información, ¿cierto? Y tiene varios estándares. ¿Cuáles son? El MD5, el SHA1, el SH256, ¿se acuerdan de eso? Bueno, hay un estándar, hay un procedimiento también para firma digital por llaves asimétricas, ¿cierto? Y hay un estándar para firma digital por llaves asimétricas, ¿cuál es? El PGP, ¿no? O PGP. Pues pasa lo mismo acá cuando uno va a crear metadatos. Hay un estándar para creación de metadatos que es el Dublin Core. Hay varios estándares, pero este que vamos a ver hoy es el estándar Dublin Core. Entonces, cuando usted entre acá, después de haber leído la norma y después de haber hecho los anteriores, usted se va a dar cuenta que puede generar acá una serie de datos. Vamos a mirar por dentro cómo es un metadato que describe un documento en el mundo digital. Entonces, voy a ponerle muy pocos datos aquí en título. Ay, Dios mío, aquí en título lo que voy a hacer es que le voy a poner un nombrecito, entonces voy a ponerle acta de reunión externado. La descripción, entonces, resultado de la reunión. Una cosa así muy rápida. ¿Listo? Me voy acá donde van las palabras claves y entonces aquí le pongo entonces externado, procedimiento, administrativo, electrónico. ¿Listo? Selecciono el idioma, que es el de nosotros, el español. ¿Listo? El nombre del autor, José David Rodríguez. Y ahí vamos poniendo varios daticos, ¿sí? El del doctor Marco Pérez aquí como colaborador, voy a ponerlo. ¿Listo? El editor entonces, Pedro Pérez también, aquí familiar del doctor. ¿Listo? Y entonces ponemos la fecha de creación, 2000 año 2012. 2012, el mes, pongámoslo 09, hoy es que 14, ¿cierto? Bueno, listo. Y aquí le voy a decir, ese documento de qué tipo es. Bueno, es un texto, es un servicio, es una imagen en movimiento, o es una imagen, es un acontecimiento, bueno, en fin. ¿Listo? Y listo, voy a generarle metadatos acá. Listo, ya lo creo, mire. Entonces, aquí están los metadatos, doctores, mire. Esto, desde el punto de vista técnico, es un metadato. ¿Sí se imaginaban qué era eso? Bueno, esto es lo que describe un documento en el mundo digital. Entonces, así como en el mundo análogo había una tabla de retención que yo le escribía ahí cómo describir ese documento, en el mundo digital eso es lo que me describe un documento, ¿sí? Un metadato. Ustedes ven que eso tiene unas etiquetas que están allá entre unos mayores y unos menores, tal, pero usted ve la información, ¿cierto? Mírela, ahí está, ¿cierto? Ahí está la información. Lo que pasa es que si usted le quita uno de estos, pues daña la etiqueta y el sistema probablemente no va a poder identificar ese documento. Pero así es como funciona el tema. Entonces, metadatos igual contexto, igual forma en que el documento se relaciona al nivel de la entidad, pero también cómo se relaciona a nivel de otros récords dentro de la organización. Y la última parte que menciona la norma de lo que contiene un documento digital es el tema de la estructura, ¿sí?
¿Qué es la estructura? Las características técnicas de ese récord o de ese documento. El formato del archivo, la paginación, referencias, hipervínculos, no sé qué, pipipín, bueno, eso, con estructura. ¿Listo? Entonces, eso es lo que me habla la norma ISO 15489. Hay otras normas para hacer el manejo de información que sean base para temas como el procedimiento administrativo o el procedimiento administrativo electrónico. La otra norma es la norma 30300. No sé si han escuchado la norma 30300. Pues bueno, la norma 30300 es un estándar para la gestión de récords. Se habla de serie 30300 porque tiene varios capítulos, ¿sí? Tiene varios capítulos. Usted allá después de que lea la norma 15489 se pone a leer la norma 30300 y se va a dar cuenta que casi que hablan de lo mismo, ¿sí? Pero ¿de qué habla la norma 30300? Vamos a verlo muy rápidamente. Habla de un componente de fundamentos y tecnología. ¿Y por qué habla de tecnología? Pues porque estamos acá para mirar temas de tecnología, entonces esta norma me habla de tecnología, ¿cierto? Habla de unos requerimientos básicos que se deben cumplir para la gestión de récords. Y por último, habla de unas guías que son el soporte de alto nivel y los elementos estructurales que debe tener ese sistema que me va a soportar la gestión de récords. ¿Listo? Por último, ya para no dormirlos, la otra norma que menciona la forma en que yo debo gestionar récords a través de sistemas de tecnología es la norma MOREC, ¿sí? O sea, hay varias normas, ¿no? Pero estamos mencionando como las más representativas. La norma MOREC es un modelo de requerimientos para la gestión de récords o de documentos electrónicos, ¿sí? Entonces la norma MOREC, mire que la norma MOREC sí va enfocada netamente a los sistemas de gestión de récords, a los sistemas, a la tecnología. Y tiene una gran lista de cosas que pide la MOREC para que su sistema se convierta en un sistema que soporte procedimientos administrativos siempre y cuando el procedimiento administrativo es claro que esté fundamentado en un documento de tipo electrónico o digital, ¿sí? La norma MOREC tiene un tema importante que hay que mencionar y es que la norma es una recomendación para requerimientos funcionales y no funcionales de los sistemas, ¿sí? Usted puede tener el sistema que quiera en su organización, siempre y cuando cumpla, como decía la ley, la normatividad que le aplique, ¿cierto? Entonces, un buen ejercicio es ver, oiga, mire a ver si su sistema que maneja documentos de tipo electrónico le cumple esta normatividad de tipo MOREC. Bueno, aquí lo importante de la norma MOREC para entenderla es que la norma le menciona que el corazón de un sistema de estos es una cosa llamada cuadro de clasificación. ¿El cuadro de clasificación qué es? Es la misma tabla de retención que maneja todo el mundo, lo único es que esa tabla ese cuadro de clasificación va orientado a la parte tecnológica. Para entenderlo rápido, sin necesidad de irnos a dormir, utiliza un esquema basado en clases. Entonces, voy a poner un ejemplo del tema de clases, ¿sí? Esa que está allá es una silla de auditorio, ¿cierto? Y esa silla de auditorio hace parte de una clase más alta que se llama sillas, ¿cierto? Y esas sillas hacen parte de una clase más alta que se llama muebles. Entonces la pregunta es, ¿esta silla de auditorio es un mueble? Sí, ¿cierto? ¿Las sillas, todas las sillas, son muebles? Sí, ¿cierto? Entonces así es como funciona MOREC. MOREC define una jerarquía donde la clase más alta le hereda las funciones a las clases más bajas hasta llegar a lo último, que es el documento. Y entonces me preguntarán, no, fácil, los ingenieros que están acá, no, sí, entonces yo tengo un sistema que hace eso, ¿cierto? O sea, tiene un sistema que le genera cuadros de clasificación y tablas de retención desde el punto de vista estándar, como lo maneja la ley colombiana, esa es la pregunta. Ahora eso sí lo tiene que evaluar usted, ¿sí? En su entidad lo está haciendo así, o de pronto tiene ese sistema de erradicación que solo mira en la erradicación y de ahí para allá ya no mira más. Si usted quiere empezar a hablar de récord de gestión de documento electrónico como base de un procedimiento, creo yo, desde mi punto de vista técnico personal, que debe empezar a pensar si eso que usted tiene allá le está cumpliendo con estas normatividades que acabamos de ver. Va. Adelante. Bueno, entonces, ya finalizando, todavía nos queda así. Ya finalizando esta media horita que nos queda,
Ahora uno sí puede hacer el ejercicio de cómo ve uno los documentos. ¿Sí? Ese es un ejercicio interesante. Entonces imagínense ustedes que usted está en su casa o viaja o está donde un cliente o proveedor, ¿cierto? Antes, ¿usted qué tenía que hacer? Se lleva el papel y luego lo firma allá y luego lo lleva allá y luego lo mueve aquí y tal. Pero cuando uno empieza a hablar de este procedimiento administrativo electrónico, el tema cambia, ¿sí? El tema cambia. ¿Usted ahora qué hace? Independiente de donde esté usted hace todo el flujo de un trámite teniendo en cuenta los diferentes elementos de ese trámite, ¿sí? Pero ya no le importa dónde está. ¿Por qué? Porque el documento es ubicuo, acuérdese, ¿cierto? El documento ahora es ubicuo. Entonces uno sí puede tener como una visión transversal de lo que podría ser un procedimiento administrativo de tipo electrónico. Otro ejemplo, el tema multicanal. Entonces antes, si usted usaba la ventanilla para atender al ciudadano, pues de malas, ahora el ciudadano tiene que venir a esa misma ventanilla para poderlo atender. Si usted usa el correo electrónico, pues solo el correo electrónico. Y si usted usa el formulario web en línea, pues solamente el formulario. Ahora no. Ahora es una cosa donde usted puede ir y radicar en la ventanilla, lo consulta en internet y luego se lo manda vía mensaje de texto, ¿cierto? Y todo es lo mismo. Todo es lo mismo. Esa visión es así. Antes era una cosa multicanal, pero no era de medios cruzados. Entonces lo que les decía, usted ve aquí, aquí, acá. Ahora no. Ahora usted va de un lado para otro. Usted va y gestiona el correo, responde el correo desde su BlackBerry y cuando llega a la oficina hace un documento y lo manda desde el computador y luego está en la reunión y desde su tablet, ¿cierto? Entonces es un tema donde el documento no tiene un canal definido. El documento es multicanal, está integrado, ¿sí? Está cruzado todo. Bueno, entonces llegando ya a nuestra parte ya más alta de este éxtasis tecnológico, entonces, no es éxtasis, que se ríe. Bueno, llegando a la parte más alta de esta explicación, entonces uno sí podría decir, bueno, yo ya tengo claro el concepto de lo que es documento, ¿cierto? Hice claro el concepto de lo que es el documento en el mundo análogo. Tengo claro que hay un documento allá en el mundo digital que me soporta ese procedimiento administrativo, ¿cierto? Ahora tengo que hacer el ejercicio de gestionar esos documentos. Hasta ahora estamos hablando del concepto, ¿cierto? El concepto, como dice Alberto Casas. Entonces, ese concepto ya lo tenemos claro, ¿de acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer es cómo vamos a gestionar esos documentos cuyo concepto ya tenemos más o menos claro desde el punto de vista tecnológico. Bueno, yo les propongo que hagamos un ejercicio interesante acá que hacemos los ingenieros, sobre todo a mí que me ha dolido mucho de estos temas, ¿cierto? Es que estuve en una entidad una vez y entonces pues yo llevaba un registro del proyecto, llevaba toda la información al día, tenía una tabla ya dinámica en Excel y entonces me preguntaban cualquier cosa, y me llamó un día el jefe. Venga, venga, tráigase las carpetas donde está toda la información del proyecto. Yo pues las carpetas yo no las manejo, yo soy ingeniero, ¿no? Yo no manejo las carpetas. José David, pero ¿cómo es posible que no maneje las carpetas? Pero es que yo necesito la información ya, pero es que yo la tengo aquí en el documento. Sí, pero es que yo necesito el papel allá. Bueno, en fin. Entonces yo decía, oiga, pero si yo no manejo las carpetas, ¿por qué yo ingeniero tengo que manejar las carpetas? ¿Cierto? Entonces a raíz de esa experiencia tan traumática que todavía no se me ha olvidado, hice un ejercicio de analogía sobre lo que pasaría si hiciéramos un ejercicio de esa gestión de esos documentos de acá allá al mundo digital, ¿sí? Y entonces, obviamente respetando la profesión archivística, uno podría resumir la gestión documental en unos pasitos. Uno tiene los documentos, esos documentos los mete en carpeticas, ¿cierto? En el mundo análogo. Esas carpeticas las guarda en cajitas y ese procedimiento usted lo respalda con una cosa que se llama tablas de retención, que a su vez están respaldadas por la ley, ¿cierto? Por la ley. Bueno, uno podría hacer el mismo ejercicio acá, ¿cierto? Claro, mire, entonces ahí están los documenticos, las carpeticas, y esas carpeticas están guardadas
en unas carpetas más grandes, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Bueno, entonces continuamos con el ejercicio aquí análogo. Entonces, eso que está ahí dentro, mire, las carpetas, todo ese tipo de cosas, eso usted lo guarda, ¿cierto? Eso usted lo guarda. Ah, bueno, aquí, perdóname. Devuélvete. Eso que estaba aquí, pues también usted lo podría respaldar de una tabla de retención y lo tiene que respaldar por la ley, como vimos ahorita. Se tiene que cumplir la ley, la norma, tal. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Mire que en el mundo análogo, ¿cierto? Usted guarda eso, ¿en dónde? En un archivo, ¿cierto? En un edificio como este. Entonces, en un edificio donde se tienen que mantener unas condiciones ambientales de frío, de no sé qué, de humedad, para que el papel no se le dañe, se le pudre, todo eso que ya habíamos hablado, ¿cierto? Para que no le pase eso, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, aquí antes de hacer el ejercicio, la pregunta es, a usted como, o más bien a las personas que manejan el archivo, que manejan los documentos, a usted va el albañil y le dice, oiga, venga, guarde los documentos en las carpetas así. ¿Alguna vez le ha dicho el albañil o el arquitecto eso? ¿Cierto? A nadie le va a decir eso, no se lo va a decir, ¿cierto? Bueno, ¿por qué entonces cuando estamos haciendo el mismo ejercicio en el mundo digital, los ingenieros sí tenemos que responder por eso? ¿Por qué cuando llega al mundo digital los ingenieros tenemos que responder por la gestión de la información? ¿Sí? Si es el mismo ejercicio, mire, lo único que cambia es el coco, la carcasa, ¿cierto? Y entonces aquí uno sí empieza a hacer unas reflexiones interesantes. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de la gestión de la documentación cuando es en el mundo análogo? De la persona de archivo. ¿Y por qué es responsabilidad la gestión de la documentación cuando en el mundo digital es de los ingenieros? ¿Por qué? Yo no veo ninguna diferencia. Yo no veo ninguna diferencia. Lo único que cambió fue el coco, ¿cierto? Entonces, mire que ahí sí creo yo, siendo ingeniero, que hay unas responsabilidades que asumimos que no deberían ser. Y eso explica en muchos sentidos también por qué muchos sistemas que se hacen, pues cuando llega el momento de entregarlos, pues no funcionan, ¿cierto? Porque ¿qué dice el usuario cuando lo ve? Ah, no, eso no era lo que yo quería. No, es que no me está archivando como yo quiero. Ah, no, es que no hace lo que yo estaba esperando. ¿De acuerdo? Entonces, yo quiero hacer este modelo porque este ejercicio, cuando ya se tiene claro el concepto de documento, ya sea en el mundo análogo o digital, documento que soporta procedimientos administrativos y sobre todo procedimientos administrativos electrónicos, sí es necesario tenerlo muy claro, ¿sí? Sí es necesario tenerlo muy claro. Entonces hay una autora muy conocida, se llama María del Valle Palma, es una autora que lleva años haciendo este estudio, estas analogías, y esa persona ha definido lo que es la gestión de esos documentos a nivel del mundo físico y a nivel de lo que es el mundo digital, ¿cierto? Ella dice que aquí están los documentos. Esos documentos se describen en una tabla de retención y eso finalmente genera un archivo, ¿cierto? Para ella eso se llama objeto, lo primero, el proceso, lo segundo, y lo tercero, el producto, ¿sí? Uno puede hacer la misma analogía en el mundo digital. En el mundo digital, el objeto es el documento, o sea, el récord, definido desde el punto de vista estándar por la ISO 15489. El proceso son esos metadatos que usted vio allá. ¿Sí se acuerdan de los metadatos, los que no se durmieron? Bueno. Y el producto, pues es un sistema que me guarda récords, ¿sí? Un sistema que me guarda récords. ¿Qué pasa? De a pasitos, please. ¿Qué pasa ahora? ¿Dónde lo ve uno? En el mundo real. ¿Dónde lo ve uno en el mundo real? Pues ahí. Ahí, en el mundo real. ¿Qué es el récord en el mundo real? ¿Qué es ese documento que me respalda el procedimiento administrativo? Mire, es ese correo electrónico, allá está, ese es el objeto, ese es el documento. Es esa consulta del sí o el no al DAS, es ese concepto, ese documento. Los metadatos son los que acabamos de ver, los que me describen ese documento. Y el resultado es un sistema que llamamos sistema de gestión de récords, ¿sí? Entonces, probablemente muchas entidades tienen ahorita sistemas que gestionan información, que hacen cositas. Pero la pregunta es, ¿será que soportan todo este tema teórico y obviamente normativo que soporta el procedimiento administrativo? Esa es una pregunta que sí tendremos que hacernos los técnicos cuando vayamos a implementar este tipo de aplicaciones. ¿Qué pasa con algunas entidades? Espero que no todas. Muchas entidades creen que están allá,
pero desafortunadamente les doy una noticia que desde el punto de vista normativo y técnico, mi opinión, todavía no están allá. ¿Por qué? Cogen los documentos impresos, los digitalizan y esas imágenes las guardan en un repositorio de imágenes. ¿Sí? ¿Alguna entidad hace eso aquí? No. ¿Cierto? Sí, muchas, ¿cierto? Entonces yo respetuosamente se lo digo, van muy bien, o sea, van bien encaminados. Allá eso está muy bien, ¿sí? Pero todavía no vamos allá. Desde mi punto de vista, y muy respetuosamente también el comentario, eso que está allá yo lo he llamado el cielo de los documentos digitales, el cielo, ¿sí? Y este que está acá es la tierra, pues digamos, la tierra de los documentos, o sea, el mundo análogo. Muchas entidades adivinen dónde están, vea. En el purgatorio de los documentos, ¿sí? El purgatorio de los documentos. En el limbo de los documentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted no está acá, pero tampoco está aquí. ¿Sí? Usted no está acá, pero tampoco está acá. Entonces, ¿dónde está? En el limbo. En el limbo. Entonces, no es lo mismo, doctores, desde el punto de vista técnico normativo, un sistema de gestión electrónica de récords, que es eso que está allá, versus un sistema de gestión de imágenes de documentos impresos. ¿Sí? Es totalmente diferente. Usted acá tiene documentos, imágenes de documentos. ¿Y estas imágenes qué son? Fotos de los documentos. Allá que tiene usted contenido, que es lo que sí me dice la norma. La norma me dice usted tiene que guardarse el contenido. Porque cuando usted vaya a buscar en 1.000.000 de imágenes, ¿qué tiene que hacer? Leerlas todas, ¿cierto? Y no le va a poder hacer un control F o un control V para buscar, sino lo que va a hacer es que va a tener que leer los 1.000 imágenes o el 1.000.000 de imágenes, igual que como pasa con el 1.000.000 de documentos impresos. ¿Quieres apuntar algo? Muy bien. Exactamente. Pues digamos que esta es una discusión desde el punto de vista técnico, desde la visión normativa, ¿no? Eso sí es claro que hay que hacerle todo un análisis y una discusión también jurídica, porque inclusive, mientras yo hablo de documento digital, usted mira la ley y eso no habla en ninguna parte del documento digital, habla de mensaje de datos, ¿cierto, doctor? Eso no se habla en ninguna parte de ese tema. Entonces, hay varios temas aquí a tener en cuenta. Pero aquí lo importante también es pensar que vamos bien, es decir, no vamos mal. O sea, tan grave no estamos. Ya por lo menos estamos en el purgatorio, ¿cierto? Entonces, con un esfuercito, chan, damos el salto a el cielo de los documentos digitales, ¿de acuerdo? Entonces, si bien es cierto, incluyendo creo que aquí hay proveedores y hay ese tipo de cosas, pues sí es claro que una visión que uno no puede dar ahora de cara a los clientes, a las entidades, es pretender que un sistema que escanea documentos es un sistema que me genera
evidencias en el mundo digital desde el punto de vista normativo. Eso no lo digo yo, ¿sí? Eso no lo digo yo, sino desde el punto de vista normativo, que es una discusión interesante, ¿sí? Es una discusión interesante. Escanear no está mal, ¿sí? Generar, digamos que políticas para la reducción del papel a partir de los procedimientos de escaneo no está mal, ¿sí? La pregunta es, ¿será que la política de cero papel va allá o la política de cero papel es eso que está allá? ¿Sí? Es que cuando usted entiende que el documento es todo y usted lo gestiona todo en todo su ciclo, pues usted inherentemente va a llevar a un tema de cero papel. Es así de claro. Y no lo contrario, no el cero papel va a llevar allá, sino que uno tiene su concepto de documento electrónico tan claro que eso lo va a llevar a reducir el papel inevitablemente, inevitablemente. Pensando también, como pienso yo, que el papel nunca se va a acabar, doctor, eso sí se lo puedo decir, nunca se va a acabar, ¿sí? Yo que soy de la vertiente tecnológica se lo puedo decir, nunca se va a acabar, ¿de acuerdo? O usted pues no sé si le gustaría tomarse un café con la tableta o le prefiere tomarse el cafecito leyendo el periódico, ¿no? Mucho más chévere. Bueno, de pronto a nuestros hijos sí, ¿qué periódico? Ni qué nada, bueno. Listo. Entonces, para entender el concepto, voy a hacer otra vez una analogía. Mire, esta misma autora llega y dice, lo que está aquí a la izquierda es el purgatorio y lo que está allá a la derecha es el cielo. ¿Sí? Entonces, en el cielo de los documentos, igual que en el mundo análogo, usted no puede hacer cierta cantidad de cosas. Por ejemplo, les voy a decir, ¿qué pasa si usted entra a su entidad, al archivo de su entidad, abre la caja, saca la carpeta, coge un documento y lo modifica? ¿Qué pasa? Falsedad en documento público, ¿no? Se llama esa vaina. Los jurídicos ahí, pues, que saben del tema. O si lo destruyo, lo mismo, ¿no? Destrucción de bien público, una cosa así, bueno, no sé cómo se llamará eso. Y entonces, ¿usted por qué se le borran correos electrónicos institucionales? ¿Ah? Ay, no, que yo tenía el correo y se me borró y ahora ¿qué hago? No, pues ya volveré a escribir, porque ¿qué más? ¿Sí? Si es lo mismo. Si es lo mismo, ¿por qué volver a escribir? Eso debería ser tan grave como el que usted entre y haga y destruya un documento, ¿cierto? Pero no pasa eso. ¿Por qué? Porque estamos acá, ¿cierto? Ah, bueno, pues se perdió, sí, medio lo permito, bueno, hágale. Acá definitivamente no se puede. Eso tiene implicaciones legales, disciplinarias, jurídicas importantes, ¿sí? No solo técnicas, no solo técnicas. Entonces, haciendo un resumen muy claro, lo que sí uno puede decir es que en el centro del mundo está nuestro récord, o como lo menciona la norma colombiana, documento electrónico de archivo, por eso aparecen las siglas DEA, ¿sí? DEA. Entonces, DEA es documento electrónico de archivo. Ustedes cuando esta noche o mañana lean la norma se van a dar cuenta que la norma colombiana no menciona el concepto de récord, menciona el concepto de documento electrónico de archivo, que es como más o menos el equivalente al tema del mensaje de datos. Entonces, haciendo una visión de este tema del documento, uno sí puede decir que el documento está en el centro. Y alrededor del documento está todo el ciclo de vida del documento, ¿cierto? Ah, ¿cómo así? Entonces en el mundo electrónico, es decir, en el correo electrónico también hay un ciclo de vida del documento. Pues claro, usted no puede borrar un correo electrónico así nada más. Eso también le debería aplicar los 5 años de retención y luego los años de archivo y todo eso, porque dentro de 20 años ese correo electrónico es el que le va a decir a las generaciones posteriores qué fue lo que pasó, ¿sí? ¿Qué fue lo que sucedió en ese acto administrativo? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces mire que ahí tiene un tema importante, pero alrededor de eso mire todas las normas. Entonces tiene mucha tarea esta tarde y de aquí a mañana para leer, ¿sí? Mucha tarea. Pero aquí les voy a mencionar algunas, mire, por ejemplo, la MOREC 2 y la ISO 15489, mire, ahí está, ¿cierto? El PDFA, que es para todo el tema de creación de documentos y captura de documentos. Y así uno puede hablar de todo el ciclo documental y todo el mapa normativo que aplicaría. Ahí, y eso que aquí yo no he puesto las leyes colombianas, ¿sí? No hemos puesto ahí las leyes colombianas. Bueno, para entenderlo, entonces, porque dicen, aquí lo importante es, que es lo que me decía el doctor Marco, bueno, es que yo quiero que se hable de cómo, del qué aplicación hace eso, de la parte tecnológica, del fierro, del sistema operativo, tal. Bueno, mire, ahí está lo que cumple la norma, ahí está clarito. ¿Sí lo ve clarito? ¿Sí? Bueno, ¿no está tan claro, por lo visto? Bueno, usted crea documentos, ¿cierto? Crea documentos en Word, en Excel, en PowerPoint. Usted escanea documentos, ¿cierto? Usted además recibe y envía correos electrónicos.
y además tiene sistemas de información que ya están andando. Todos esos me generan documentos según la norma, todos. Y como todos me generan norma, ¿usted qué tiene que hacer? Todo un tema de edición, revisión y versionamiento hasta llegar a una versión final. Entonces ya no va a pasar lo que pasa en otras entidades, de pronto en las de ustedes no, pero en otras entidades, donde dice documento final versión 1, documento final versión 2, documento final, esta sí es, documento final ya no va más, ¿sí? Y uno va y mira el que es, el documento que firmaron y ninguno de esos es, además, ¿sí? Entonces uno va y mira y el que firmaron, ninguno de esos 4 es, ¿sí? O 5, o 6. Pero usted sí los guarda, ¿cierto? ¿Para qué guarda eso si ni queda es el último? Bote esa vaina, ¿para qué bótelo? Entonces con esto usted sí va a asegurar eso, versionamiento. Después de que usted versiona, entonces, ¿qué tiene? Publica esa información ahora sí, como parte del ciclo documental. Usted usa, distribuye el documento, lo retiene los tiempos que le dice la ley y por último dispone de él según la ley. ¿De acuerdo? ¿Ahora sí es claro? Es clarísimo, ¿cierto? Es clarísimo. Bueno, pues es claro también que hacer eso implica un gran ejercicio interno de las entidades de pensar en sus procedimientos. Entonces, cuando uno habla de gestión documental y le venden a uno el tema del escaneo de documentos, el tema de escaneo de documentos genera una gran ayuda a la entidad, ¿cierto? Pero va y limita muy poco sobre la transformación que se debe hacer a nivel de la entidad, que eso es lo que importa, ¿cierto? Eso es lo que importa, transformar la entidad. Y cuando uno habla de transformar la entidad es que tiene que revisar sus procesos, porque no puede ser, como decía ya el doctor, que yo venía haciendo lo mismo con el mundo análogo y entonces como pasé al mundo digital hago lo mismo con el mundo digital, ¿sí? Entonces de pronto, no digo yo que sean ineficientes o no, uno lo que sí puede hacer es que coge los errores que tenía antes y lo que hace es que los automatiza, automatización de errores, ¿sí? No, aquí lo que se quiere es precisamente que haya un cambio, que haya una conciencia y que esos procesos internos es claro que ya no pueden ser vistos igual cuando uno tiene claro el concepto de documento. Y por eso traigo acá un ejemplo de una entidad que montó ya una cosa ya de gestión de documento electrónico de archivo basado en ¿qué? En un flujo de información. Entonces cogió una aplicación como esta que se llama Ultimus, existen muchas, y él dibujó su proceso y a raíz de eso él genera un montón de documentos. Entonces es lo mismo que les mostraba en el dibujito anterior, ¿sí? Mire, él genera un documento acá en Word, ¿sí? Tiene un responsable de eso, luego genera unos correos y genera una documentación. Ahí está aplicado realmente lo que es un procedimiento administrativo desde mi punto de vista técnico puesto en la realidad. Para terminar, doctores, yo quiero mencionarles una experiencia que ya hemos tenido o que yo ya he tenido como consultor con una entidad del Estado y es la definición de la arquitectura precisamente, la definición de la arquitectura. Entonces, mira que cuando uno tiene claro el tema del documento, el tema de la gestión de records, ¿cierto? Y tiene claro que eso le va a afectar los flujos, usted lo que hace es interactuar las dos cosas. El flujo de información, los documentos o récords que ya está manejando, ¿cierto? Y eso usted los tiene que guardar. Es decir, tiene que haber un espacio dedicado para la gestión de récords y para la optimización de sus procesos internos. Eso es claro que hay que hacerlo, ¿sí? Pero la otra parte que usted no se puede olvidar es de la arquitectura que decía ya. Para que eso funcione, pues usted necesita fierros, usted necesita software, usted necesita base de datos, necesita sistemas operativos. Es claro que usted lo necesita. Entonces tiene que hacer una cosa que le garantice eso. En este caso, uno que se hizo es pues toda una infraestructura tecnológica de centro de datos, de redes, ese tipo de cosas, y sobre eso se montó un sistema de 3 capas para este caso específico. No es la ley. ¿Qué se hizo? Pues un almacenamiento en temas técnicos, un tema de aplicaciones que es donde está toda la inteligencia como del sistema, y arriba de eso, pues la capa web. ¿Y la capa web qué es? Pues la que la persona va a entrar y va a ver allá su documento, la tableta donde ya va a ver su documento. Esa es la capa web.
el celular donde él va a tramitar su documento. ¿Sí? Si uno junta esas dos partes, lo que tiene es lo que podría ser una arquitectura de un sistema de gestión de récords que apoya un procedimiento electrónico o un procedimiento administrativo electrónico. Es lo que les mencionaba, la infraestructura tecnológica, lo que les mencionaba de la arquitectura funcional, de cómo funciona, y eso pegado a una serie de servicios que yo le estoy dando. ¿Servicios de qué tipo? De definición de tipos documentales. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo que ponerme en la tarea como entidad de definir los tipos de documentos que me van a generar, que me va a generar el mundo digital cuando esté en el cielo de los documentos, ¿no? Por supuesto. El otro es definir los procesos y el mapa documental que acompaña esos procesos. Y por último, pues, ¿cómo hago la conexión de todo eso? ¿Por qué? Porque si la otra entidad está hablando el mismo idioma, ¿qué va a pasar? Que yo voy a una entidad del Estado, cualquiera que sea, y voy a poner mi huella y le voy a decir, señor, necesito mi certificado tal. ¿Qué hace ese sistema? Vaya a hablar con el otro, vaya a hablar con el otro, vaya a hablar con el otro, el mismo idioma, y lo que genera es el resultado totalmente interactuado, ¿no? Totalmente conectado. Entonces, este proyecto que le estoy hablando de una entidad del Estado que se organizó, pues se tuvo esa visión, se quiere llegar al cielo de los documentos, y para llegar al cielo de los documentos, ¿me ayudas? Para llegar al cielo de los documentos, pues se está generando toda una arquitectura que depende del contenido, no de las imágenes, del contenido, ¿sí? Tenemos un repositorio de contenidos, y este repositorio de contenidos es contenidos de imágenes, fotos, videos, lo que sea, de documentos que efectivamente existen, de toda la parte web, ¿sí? Y de la parte de records, trámites, consultas en línea, ese tipo de cosas, y eso pues pegado a otros sistemas y a otros sistemas, ¿sí? Ya para, digamos, como para concluir, ¿cómo empieza uno? Que es la parte que a uno lo preocupa, ¿cierto? ¿Cómo empieza uno? Que es la parte que a uno lo preocupa. Si usted tiene la normatividad, sabe que existen unas recomendaciones internacionales, sabe que existe una ISO 15489, una 30300, una MOREC, y de ahí para allá, una DOD también de la Defensa de Estados Unidos, pues haga un diagnóstico, Nosotros lo hicimos sencillo ahí en un Excel, mire, pusimos un Excel, valoramos los aspectos de la norma, y eso nos generó como un estado actual de cómo estamos respecto de la norma, Dale, ¿cierto? Inclusive hicimos una encuesta, Entonces, por ejemplo, cogimos la 15489, que es la que menciona récord desde el punto de vista archivístico, y le preguntamos a los de archivo estas cositas. ¿Usted sabe qué es el récord? Entonces, si yo le pregunto a ustedes hoy, todos alzan la mano, ¿cierto? ¿Quién sabe qué es récord acá? Ante la mano. Todos, sin miedo, eso. Todos. Entonces, ese es el récord, pero entonces en esa entidad le preguntamos a usted, ¿sabe qué es el récord? El 81% dijo no. Pero le preguntamos, ¿usted cree que hay evidencias en el mundo análogo que son comparables con el mundo digital? Y mire que el 95% dijo sí. Entonces, no sabía qué era el concepto de récord, pero lo tenía ahí claro. ¿Listo? Y si la pregunta anterior es si cree que las evidencias digitales se pueden gestionar como un documento impreso, mire que el 90% dice sí. Personas de archivo, ¿sí? Personas que han manejado toda la vida papel creen que sí es posible. ¿Sí? Creen que sí es posible. Luego hicimos el mismo ejercicio para la parte técnica. Acuérdese que MOREC va orientado a la parte técnica. Entonces le dijimos, ¿usted sabe qué es un cuadro de clasificación? Entonces los ingenieros dijeron, pues no, no sé qué es un cuadro de clasificación. Pero el volumen, ¿usted sabe qué es un volumen? Volumen es un tema asociado como al tema de expediente. Entonces la mayoría de los ingenieros dijeron, sí, sé qué es un volumen. Lo que sorprende de nosotros los técnicos en esa entidad es que el 11% diga que no es posible gestionar los documentos digitales como el documento en papel. Es decir, que no es posible aplicar la técnica archivística, extrapolarla a la gestión en papel. Ahí respondo un poco tu pregunta, todavía hay unas ciertas creencias sobre analogía y sobre que sí se puede hacer exactamente o no, ¿sí? Creo que hay que hacer un cambio de chip ahí, en nuestra profesión.
¿Qué hicimos después? Cogimos la norma 15489, se lo preguntamos nuevamente a los de archivo y le preguntamos, bueno, ¿qué de esas partes de la norma es lo más importante para usted? Entonces, esta entidad dijo, no, implementar el sistema. Eso es lo más importante. ¿Listo? No, lo más importante es gestionar esos documentos. No, los temas de conocimiento por parte de las áreas de control es de pronto la que menos valor sacó. Es decir, que la entidad considera que algunas entidades de control no conocen todavía este concepto y por lo tanto es difícil esa comunicación entre entidad de control y entidad para el tema de la gestión de la información electrónica. Y se hizo un semáforo donde se valoró la norma. Luego hicimos lo mismo para MOREC y definimos 10 aspectos estándar en MOREC que define, de los cuales para la entidad lo más importante era el tema de seguridad y luego el tema de metadatos. Usted ya sabe que es un metadato, ¿no? Entonces lo más importante para esa entidad, para la parte técnica, era el tema de definir muy bien los metadatos y definir muy bien un esquema de seguridad. Y lo más bajito que dio esa calificación, es de unas funciones específicas relacionadas con entender qué es el concepto de documento electrónico. O sea, los mismos ingenieros tenemos dificultad en entender ese concepto desde el punto de vista normativo. Eso es importante, esa autocrítica también. Ese es un semáforo que hicimos sobre los sistemas. Y por último definimos todo un cronograma para llevar a cabo el llegar allá a los cielos de los documentos digitales. ¿Qué hicimos primero? Pues hacer todo un tema de fases, un tema de diagnóstico, un tema de diseño que ustedes ya vieron en la arquitectura, ¿sí? Hay que hacer una implementación de una ayuda tecnológica y metodología como tal, este tipo de cosas, sensibilización a la entidad. Luego se va a ir al archivo, digamos, central y por último se va a llevar a las sedes que hay en el resto del país. ¿Cómo se va a hacer eso? Pues digamos teniendo en cuenta unos pilares fundamentales que son 4. Los sistemas de información que ya existen. Entonces aquí también hay una cosa que hay que aclarar importante. Si usted se va a meter a un sistema de gestión de récord, tiene que botar toda la basura, doctores. Esa es la mala noticia. No, mentira, no lo tiene que hacer. No lo haga, ¿sí? Ese es el mensaje, no lo haga. No bote las cosas a la basura, ¿sí? Use la que tiene, pero trate de ir hacia allá, ¿sí? Trate de ir hacia allá, que es el miedo que también da cuando uno quiere hacer un salto tecnológico, que tenga que coger todo lo que está allá, que es la historia completa de la entidad, y tener que botarla a la basura. Eso es terriblemente traumático, ¿cierto? La otra cosa es de infraestructura tecnológica, pues ahí sí toca meterse la mano el drill, porque pues si un documento usted lo quiere con la oportunidad y con la disponibilidad y la integridad y todo eso, pues ahí sí toca echarle un poco de plata al tema, ¿cierto? Tener claro muy temas de auditoría de seguridad y por otro, priorizar los servicios a la ciudadanía. Eso fue lo que hizo esa entidad. Con esos pilares dijo, no, yo quiero que aquellos procesos que van a la ciudadanía sean los primeros que le pongamos a este proyecto. Y entonces, ¿qué consideran ellos necesario para la fase 0, que es la que están iniciando, y la fase 1? Pues van a ir a visitar los diferentes sitios, van a hablar con la parte técnica, sensibilizarla, oiga, sensibilícese. No, van a sensibilizarlo, mire, estudie la norma, ya hay que mirar la cosa con otros ojos, ya no es un tema de solo base de datos, en fin. Bueno, para terminar, doctores, aquí hay varios productos que hacen lo que acabamos de ver, ¿sí? Yo no estoy casado con ninguno, no estoy pagando ninguno, nada de eso. Pero sí hay unos que de entrada ya cumplen la normatividad, ¿sí? Este es uno que se llama EMC, que está en el cuadrante nororiental de Gartner. Otro. Este es uno que es el Enterprise Content Management de IBM también, que está en el cuadrante líderes, exactamente, eso, líderes. Hay otro que es al fresco, que está en el cuadrante de visionarios, que es el cuadrante de abajo a la derecha. Bueno, para los que no sepan qué es el cuadrante de Gartner, ellos definieron 4 estados para la tecnología, ¿sí? Hay unos que son como los que están quedaditos, hay otros que son tecnológicamente avanzados y otros que son visionarios, y hay otros que cumplen los dos, avanzados y visionarios además. Entonces, dependiendo en qué esté, Gartner, de acuerdo a ciertos criterios basados en cada experticia, los califica. Este es uno que es también un software libre que está en uno de los cuadrantes visionarios. Hay otro que es este, que es Nuxeo también, que hace todo ese tipo de cosas, ¿sí? Hay otro, dale, que es el OpenText, que es el Enterprise Content Management Suite, también dentro de los visionarios.
hay otro que es el de Highland Software también, y así uno puede mencionar el tema. Entonces, para terminar, doctores, esta charla tan aburrida, espero que no los haya aburrido tanto, el mensaje sí es que, aunque el doctor Marco me dijo, oiga, hable de tecnología, hable del software, del sistema operativo, ese tipo de cosas, creo que antes de hablar de todo eso es importante tener claro el concepto de lo que es documento, de dónde va la norma y de cuáles son las tendencias que se van adelantando para el tema para poder hacer una decisión que me lleve inevitablemente a un buen soporte de lo que es un procedimiento administrativo y sobre todo un procedimiento administrativo electrónico. Les agradezco muchísimo su atención, espero que no se hayan dormido. Muchas gracias.